con el apoyo de la cooperativa Unión Elegido, y dando gracias a Dios, sí nos han ayudado, sí nos han abierto las puertas. La cooperativa en verdad nos ayudó. Eso puedo dar testimonio que más que una entidad financiera es casi como una familia para nosotros, porque todo lo que hemos logrado es a base de la cooperativa. Cooperativa Unión Elegido, compromiso, solidaridad y confianza. Amigas y amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde quiera que ustedes se conecten con esta alternativa comunicacional, con este proyecto que pues lo hemos denominado Huella Deportiva, y que también pues uno de las partes de este proyecto pues es un café con, en este caso, edición Cotacachi. Hemos tenido algunos invitados también, no precisamente de aquí del cantón Cotacachi, pero pues estamos ya pensando ya en lo que es el año 2022, en donde queremos también abrir las puertas a deportistas de toda la provincia y, por qué no, de todo el país también. Así es que queremos primeramente agradecer a quienes hacen posible pues que nosotros lleguemos sábado a sábado a sus hogares, y como es a nuestros buenos amigos de Comercial Muñoz, todo para acabados de construcción, ubicados en la Bolívar y en la Bolívar entre Quito y Neftalí Ordóñez, allá en Otavalo. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Punto Rojo LR, equipo profesional de baloncesto, a Jordán, laboratorio clínico de la doctora Elsa Ruales, ubicados en la calle González Suárez y 10 de agosto aquí en Cotacachi. A Pizzerías Oscar, lo mejor en porciones, allá en Atuntaqui, en la General Enríquez y Espejo, y aquí en Cotacachi, en el barrio El Coco, en la Sucre y Luis Moreno. A Saitel, el internet del Ecuador. A Asaderos de Pollo, el Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, ubicado en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, justo al frente del Parque La Matriz. A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Elegido. Estamos ubicados en el barrio Elegido, en la calle Manuel Arrea. Nuestro lema pues: compromiso, solidaridad y confianza. A asesoría y consultoría, transporte y movilidad. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud sobre estos temas de transporte y movilidad, pues contáctese con el 096-988-2005. A Café Señor León, que es el café precisamente que nos vamos a servir con el invitado del día de hoy, y a Comercial Isabelita, que está aquí. Estamos justamente en este local de Comercial Isabelita, frente al Parque de la Matriz, aquí en Cotacachi, que nos abre muy gentilmente sus puertas pues todos los sábados para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados. El día de hoy tenemos, como no puede ser de otra manera y como ya es costumbre de este programa, pues un invitado de lujo, del cual vamos a tratar algunos temas. Vamos a conversar sobre su vida deportiva, su vida profesional también, y le quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Byron Albuja.
para que nos cuente un poquito de su vida. Bienvenido, Byron. Muchas gracias por venir. Gracias, estimado Iván. Antes que nada, un cordial saludo a todos quienes están observando. Felicitarle por este fantástico programa que en realidad, tal como dice su nombre, me está marcando huella aquí en el Cantón y esperamos que siga creciendo en el 2022. Feliz de estar aquí con todos ustedes para compartir algunas cosas relacionadas al deporte, a la vida en sí. Orgulloso y feliz, honrado de la invitación de ustedes. Muchas gracias, Byron. Le voy a invitar a que nos vayamos sirviendo el cafecito, y mientras nos vamos sirviendo el cafecito vamos conversando sobre su vida deportiva y por qué no sobre su vida profesional también, ¿no? Que tiene que ver mucho con el ámbito de la salud, que también es parte de lo que tiene que ver también con el deporte. Cotacacheño de Cepa. Cotacacheño de Cepa. ¿De qué barrio? Del barrio central, pero como casi pegado al Diablo Calle, entonces me siento como que en el medio. Ya, no se han peleado por ustedes. Sí, a veces sí. el cariño de los amigos. Nosotros vivimos desde que fuimos pequeñitos, primero en la calle Bolívar, recuerdo junto al Parque Ornamental, más o menos cuando yo tuve unos 4 o 5 años, pasamos a vivir a la calle García Moreno y Sucre, que justamente está en los linderos entre el barrio central y el barrio Diablo Calle. Y mis buenos amigos de los Chicos Malos, que son de la agrupación del Diablo Calle, con ellos he compartido parte de la niñez, la adolescencia y obviamente el deporte también. Entonces teníamos también desde pequeños esa dualidad de estar en el uno o en el otro barrio. Ya, ahí me nace la primera pregunta que yo quisiera hacerle. ¿Cómo era Byron de pequeño? ¿Cómo era Byron en su niñez? ¿Y cómo era Cotacachi cuando Byron era niño? Bueno, Cotacachi ha cambiado mucho. Ahora veo que ya hay calles más adoquinadas ya prácticamente en todo su territorio. Vemos que se ha ampliado mucho la parte relacionada a la infraestructura, a las viviendas, pero yo me acuerdo que los límites de Cotacachi prácticamente era el Parque del Diablo Calle, luego ya lo más lejano era la piscina de San José, hacia arriba el barrio El Coco, prácticamente el barrio Elegido, pero del hospital no pasaba el Olímpico que decíamos, no había la Pradera, todo el barrio que está prácticamente hacia la parte posterior. Y bueno, era más pequeñito, las calles eran de piedra, había la posibilidad de, cuando éramos niños, de estar por la calle, de jugar en los parques, estar en las escuelas, entonces era un ambiente bastante sano, bastante saludable. Yo era bastante travieso, siempre me gustaba estar con los amigos, era el que terminaba los deberes y pasaba casa por casa sacándoles a los compañeros de la escuelita, siempre acompañados de una pelota o del trompo o de las bolas o de algún cordelito para hacerle rodar la bolita también. Entonces sí, muchas cosas muy bonitas que se añoran ahora. No teníamos el celular, no teníamos computadoras. Había que silbarse, ¿no? O golpear la puerta, timbrar para que salgan las... Y llegar puntual, porque si no ya nos dejaban, ya el grupo se iba. Entonces, el típico era el silbo, ¿no? Nos llamábamos ya las agrupaciones, creo que hasta ahora nos identificamos los amigos desde hace mucho tiempo atrás con el silbo. Entonces uno ya silba y es que, ¿dónde están los amigos? ¿Quién le está llamando? Y bueno, ha sido una temporada, una niñez bastante sana, bastante bonita, de convivir con la naturaleza, de escaparse un poco a la Cocha de San Miguel, a la piscina de San José, de irnos a jugar al Olímpico, donde nosotros decíamos todas las tardes, y bueno, bendecido por toda esa posibilidad de haber compartido con tantas personas. ¿Cuántos hermanos tiene Byron? Nosotros somos 4 hermanos. Yo soy el segundo. Mi primera hermana se llama Janet. Ella me pasa por 2 años. Luego soy yo. Luego mi hermano Javi tiene 3 años menos que mí. Y luego Santi 10 años menor a mí. Ya. Entonces somos los 4. La diferencia entre el primero y el último es 12 años. Sí, exacto. 12 años, ajá. Los 3 primeros fuimos como seguiditos. Luego ya fue el puchito de la familia. Para ver qué pasa. Exacto. Para acompañarles a mis papis. ¿En qué escuela estudió Byron? Yo estudié primero en el jardincito Juan Francisco Ceballos. ¿Ya?
Y luego yo pasé a la escuela a Modesto Aurelio Peñerrer, orgullosamente de la Modesto. Ya, Ajá, de la Modesto. ¿Cómo eran los encuentros de fútbol? Porque me imagino que en ese tiempo también se jugaba entre escuelas, ¿no? Los interescolares. Sí, claro que sí. De hecho, creo que el amor por el deporte nació, claro, desde la casa. Siempre con mi papi tenía la pelota al lado, entonces yo recuerdo que... ¿Su papá futbolista? Sí, mi papi jugaba fútbol, él era guardameta en su tiempo, pero también tuvo un paso más importante, creo que por el básquetbol. Ya. Entonces él nos inculcó esto del deporte, nos llevaba al parque de Diablo Calle y nos decía, les voy a dejar en 0, porque él era más alto, nosotros más niños, y en realidad él 20, nosotros 0. Entonces luego la lucha era para ganarle a mi papi, ¿no? Pero son anécdotas bonitas porque luego fuimos creciendo y después ya le ganábamos al papi también. Entonces claro. Se inculcó desde ahí, y luego en la escuelita Modesto Peñerrera nació, creo que el amor por el fútbol. Entonces desde niños comenzamos ya la parte del deporte en la selección de fútbol de la escuelita. Entonces tuvimos la suerte de ser campeones con la escuela, representándole a la escuela a nivel cantonal. Y también comenzó también el amor por el atletismo. Era bien rápido para correr. Era. No me dejaba agarrar cuando era travieso. Entonces corría 100 metros. Entonces también tuve la posibilidad de representar a la escuelita. Y también con algunos compañeros en las postas, por ejemplo. Siempre he estado en equipo, en deportes de equipos, ¿no? Entonces, dando gracias a Dios, me ha ido bien, hemos tenido buenas representaciones, hemos ganado, hemos perdido, pero hemos disfrutado, que es lo importante. Ahí se da el vínculo ya en la escuela con los dos deportes, que son el atletismo y el fútbol. Ajá. En el fútbol, ¿qué posición ocupaba? Bueno, yo soy volante derecho. Ya. Sí, juego en la media. Sea fútbol, indoor fútbol, mediocampista. Sí, mediocampista, ajá. Sin embargo, dependiendo de las necesidades, he llegado a jugar como de último hombre, atrás en la defensa, a pesar de que soy pequeñito. Y un par de veces de delantero también, cuando los compañeros nos llegaban a... No siguió los pasos del papá entonces. No seguí. Por lo pequeñito. Sí. Bueno, luego ya vamos a la época un tanto en donde uno ya marca un poco más su personalidad y sobre todo se va enraizando, porque si bien es cierto en la escuela es en donde uno tiene pues la posibilidad de encontrarse con el deporte, con el fútbol, con el atletismo, a veces con el baloncesto y con la natación, con otros deportes. Pero cuando uno ya llega al colegio es cuando muchas veces uno se define, ¿no? Y dice, chuta, no me gustó mismo, y se queda en la casa, a lo mejor se dedica a otras cosas, o sí me gustó y uno se va dedicando pues más al tema deportivo. ¿En qué colegio estudió Byron? Bueno, yo soy Manzanillo. Manzanillo. Yo soy Manzanillo, soy del Sánchez y Cifuentes, ¿no? De Ibarra. Entonces, bueno, yo feliz también de poder estudiar en ese colegio del cual tengo enormes recuerdos, muchos amigos y me siento parte todavía del colegio. Todavía juego fútbol en el campeonato de exalumnos. Tuve la posibilidad, hablando del deporte, de representar al colegio en todas las categorías, inferior, media, super, íbamos subiendo, ¿no? Entonces ya se marcó el fútbol. Fue lo que en realidad ya me gustó mucho. Y bueno, entonces comenzamos a mostrarnos un poco con los profesores, mucha gente de otros cantones también. Entonces, bueno, dando gracias a Dios y también con el entrenamiento que se tenía ya desde niño acá en la escuela, formé parte de las selecciones y bueno, me fue bien en realidad. ¿Recuerda a sus compañeros del colegio? Sí, muchos compañeros. Me imagino que en el último reencuentro también se pudieron también ver. Siempre intentamos de estar en contacto con ellos. Justamente el próximo año cumplimos 25 años de graduados. Somos los priostes de la fiesta de la Madre Dolorosa. Les vamos a hacer el juramento a quienes ya se van a graduar del colegio. Entonces, felices. Y esa es una tradición bonita que tiene el colegio, ¿no? Esa es una tradición hermosa. Nosotros somos devotos de la Madre Dolorosa. Entonces, año a año, el 20 de abril es las fiestas del colegio y estamos siempre pendientes del uno, del otro. Y ahora más porque como somos priostes, tenemos que organizarnos bien y hay que hacer la fiesta bien. Ajá. Chévere.
Ya se va marcando el tema del fútbol y también me imagino que ya a la edad de adolescente, de joven, va teniendo protagonismo también aquí en los equipos de Cotacachi. ¿En cuáles equipos jugó? Sí, bueno, comencé en el Sport Club Bolívar. ¿Ya? ¿Por qué se da ese nexo con el Bolívar? Bueno, históricamente hay un nexo muy cercano. Mi abuelito Salvador Echeverría fue el primer presidente del club. ¿Ya? Luego el Zambito Albuja, que es mi otro abuelito, el paterno, él también fue uno de los fundadores y era amante al club. De hecho, en su camioneta, él era chofer de una camioneta, tenía siempre "Yo amo el Club Bolívar" atrás. Y también un profesor, el señor Galito Galindo, que fue mi profesor en la escuelita, Modesto Peña Herrera. Cuando ya comenzamos a tratar de jugar ya un poquito más con los grandes, vieron en mí las cualidades para que vaya al Bolívar, pero mis amigos niños eran la mayoría del 9 de octubre. Entonces recuerdo que fue algo chistoso porque yo ya había dado mi partido de nacimiento para jugar en una categoría sub-12 y luego en una sub-15 al 9 de octubre, pero todos mis abuelitos y el señor Galito, que era mi profesor, pusieron el grito en el cielo. Entonces, por esa situación yo comencé en el Bolívar, pero fue una experiencia muy bonita, ¿no? Y claro, súper contento luego de representar al Bolívar, con quienes pasamos de sub-15, sub-17, luego la senior, y también tuvimos la posibilidad de varios campeonatos. De los compañeros del 9 del Bolívar. Del Bolívar, a ver, a Yamil Ruiz fue siempre uno de los mejores jugadores, como un referente del club. Emerson Uvidia, Leo Mejía, varios jugadores en sí que marcaron historia, ¿no? Excelentes jugadores. Históricamente el Bolívar siempre era campeón, o sea, era como que el que quedaba campeón todos los años, ¿no? Pero luego ya se comenzó a tener tendencias de que otros clubes también comenzaron a tener excelentes jugadores, y luego ganarle al Bolívar era como que lo mejor que podía existir, y claro, ganar el campeonato. Exacto. Pero bueno, luego fueron surgiendo otros equipos y bueno, ya se fue equiparando un poco y compartiendo con el resto de amigos también. Luego tuve un tiempo que ya después del colegio quedamos campeones aquí en Cotacachi. Tuve el orgullo de ser designado como uno de los mejores jugadores juveniles de esa época, y con grandes jugadores, ¿no? Con Santiago el Pepo Morales, con algunos amigos como Leo Mejía, los hermanos Villa, algunos Néstor y Amílcar Terán de Quiroga, se me viene a la mente Carlitos Tapia de Imantag, Osvaldo Espinosa de Ejido, o sea, varios amigos que hasta fueron profesionales. Tuve la suerte de ser designado en esa temporada como uno de los mejores jugadores, y luego como que ya me daba la espinita de querer ser profesional en la rama del fútbol, pero era como que o escoges el fútbol o escoges estudiar. Entonces ahí fue cuando tuvimos una conversación un poco seria con mi papi y creo que tomé la decisión de dedicarme más al estudio. Antes de pasar a ese tema que también es un tanto interesante y apasionante, ¿no? El tema de cómo uno ya define su rol en la sociedad ya, ¿no? Porque uno ya asume este papel de profesional y claro, uno estudia no para uno, sino para prestarle servicio a la comunidad, ¿no? O eso es lo que se aspira a uno cuando se estudia. Antes de pasar a eso, también jugó en el 9 de octubre, entonces. Sí. Hubo un tiempo en que había una categoría sub-17 que era de increíbles jugadores. Yo tenía alrededor de 12 o 13 años, pero muy pequeño todavía, pero yo me sentía en posibilidades, ¿no? De jugar con los grandes. Y claro, como el equipo del Bolívar tenía muchos jugadores y quedaban varias veces campeones, como que no teníamos cabida los más pequeños. Entonces nos reclutaron a varios pequeños, dentro de esos, por ejemplo, Santiago Morales, los hermanos Altos, Mellington, Marce, los hermanos Villa, y me incluyeron en el equipo. Entonces yo tenía esa espinita de que como no me dejaron jugar, ahora juego en el otro equipo. Logramos llegar, siendo tan pequeñitos, a un tercer lugar. Entonces también me invitaban a veces el 9 de octubre, tenía muy buenos jugadores
y les invitaban a jugar en Otavalo, en Ibarra. Entonces, como a veces no me daban cabida en el otro equipo, porque estaban más grandes, me invitaban al otro equipo y participaba con ellos también. O sea que jugó también por Otavalo o por otros lados. Sí, fui seleccionado de Cotacachi. Tuve la posibilidad de representar al cantón En los intercantonales. en los intercantonales. Nos hemos ido a jugar a Ibarra, Otavalo, a Pimampiro, Urcuquí, Antonio Ante, con grandes, bonitas anécdotas, grandes participaciones. Una anécdota que recuerde de esos viajes. Uy, a ver, hay algunas. Recuerdo una, por ejemplo, que nos fuimos a jugar a Pimampiro. Era selección de Cotacachi contra la selección de Pimampiro, y en esa selección jugaban seleccionados nacionales, Edison Méndez, el Diablo Lara y todos ellos. Y resulta que los de Cotacachi les ganamos 1-0. Faltando 10 minutos, como atacaban, la gente se metían bolas a la cancha. Comenzaron a enojarse entre ellos y comenzaron a pelearse así a mano limpia entre los jugadores de Pimampiro, y nosotros nos hicimos a un lado. Después se acordaron que nosotros estábamos ahí y nos quisieran perseguir a nosotros. Tuvimos que subirnos al bus y salir corriendo. Otras anécdotas también en la selección del Sánchez y Cifuentes. Recuerdo una anécdota tan bonita y especial que jugábamos una semifinal contra el Colegio San Diego, y era ya la superior. Entonces, siempre a los de Cotacachi, por ser extraños a Ibarra, nos decían chagras, ¿no? Chagritas. Entonces ahí me decían chagrita, el chagrita. Y estábamos perdiendo 1-0 y había un fantástico jugador del San Diego. Entonces yo era de los jugadores aguerridos, de esos que no les importaba mucho meter la piedra y todo. Se juega en el físico. Exacto. Entonces viene un amigo y me dice, oye, tenemos que hacerle expulsar al mejor jugador de San Diego, al Anango, no. Está perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, vos verás qué haces. No voy a decir en cámara qué hice. Pero vino, me persiguió delante del árbitro, me empujó y me dio un manotazo y le sacaron roja. ¿Cuál fue la conclusión? Que el Sánchez ganó 2-1, ¿no? Porque le expulsaron al mejor jugador. Pasó el tiempo y era chistoso porque literalmente los compañeros de San Diego me esperaron como 15 días seguidos afuera del colegio. No me dejaban salir. Entonces don Andresito, bueno, que era el que me llevaba en la furgoneta, ¿no? Entonces él solo abría la puerta, yo tenía que salir corriendo y meter. Pasó el tiempo, ahí no quedó la anécdota. Resulta que paso a estudiar medicina y en el primer año había como, no les miento, como 220 estudiantes. En el M7 estábamos nosotros. Entonces comienzan a decir que a quién le interesa jugar fútbol, ¿no? Que van a sacar la selección del M7, que la selección de medicina. Yo feliz, recién llegado del colegio, y veía compañeros del Mejía, del Juan Montalvo, del Spellman, todos los colegios. Entonces dicen, hagamos una selección. Hacemos una selección y resulta que nos escogen a como a 17 jugadores. Y dentro del equipo le comienzo a ver a alguien como medio conocido, alguien que yo le había visto. Resulta que era mi amigo, el compañero del San Diego, que yo le había buscado la pelea. Anagonó. Entonces jugamos, quedamos campeones y claro, ya hubo el festejo, él ya me había estado fichando, ¿no? Y él decía, ¿de dónde eres? Yo no decía que era del Sánchez, yo decía, soy de Cotacachi. Hasta que ya me cachó que era yo, ¿no? Entonces me dijo, a vos te estaba esperando como 15 días fuera del colegio. Qué bueno, ¿no? Bueno, es el doctor Byron Albuja en esta tertulia, en esta conversación que estamos teniendo pues aquí en Un Café con Edición Cotacachi. Vamos a hacer una pausa ya para retomar el tema un poco más de su ámbito profesional, que es en donde prácticamente nos hemos quedado, y ahí pues nos irá contando un poquito más de anécdotas también. Hay una parte del básquetbol también que quisiera que nos cuente, pero claro, eso sí. al volver de la pausa. Agradecemos a Comercial Muñoz, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a Punto Rojo LR, a Jordán Laboratorio Clínico, a Pizzería Oscar, a Saitel, el Internet del Ecuador, a Asaderos de Pollo Super Pollo, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Elegido, a Asesoría y Consultoría Transporte y Movilidad, al Café Señor León y a Comercial Isabelita. Volvemos. Y dando gracias a Dios, sí nos han ayudado, sí nos han abierto las puertas. La cooperativa en verdad nos ayudó. Eso puedo dar testimonio que más que una entidad financiera es casi como una familia para nosotros, porque todo lo que hemos logrado es a base de la cooperativa. Cooperativa Unión Elegido,
Compromiso, solidaridad y confianza. I know you came here to see. If you a freak, then you come home with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Let's go, ladies. Let's go. Let's go. It's going down for real. They ain't gonna give it to us. We gotta take it. Volvemos nuevamente con ustedes, amigos y amigas. Estamos conversando con el doctor Byron Albuja, médico pediatra. Vamos a conversar dónde consiguió pues los títulos académicos que ostenta y que pues de alguna forma está entregando también a la sociedad, porque hemos conocido de su trayectoria como médico también aquí en Cotacachi y en Otavalo también, así es que vamos a conversar sobre eso también. Agradecemos a Comercial Muñoz, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Punto Rojo LR, al Laboratorio Clínico Jordán, a la Pizzería Oscar, a Saitel, el Internet del Ecuador, a Asaderos de Pollo Super Pollo, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Elegido, a Asesoría y Consultoría, Transporte y Movilidad, al Café Señor León y a Comercial Isabelita. Hablaba usted, Byron, de que hubo un tiempo en el que no definía si dedicarse a la vida profesional como futbolista, como deportista, o si tomaba otras riendas de esa vida juvenil loca que siempre tenemos, ¿no? ¿Cómo se definió ya por la vida profesional? Y en este caso, ¿cuál fue la carrera que decidió tomar? Siempre desde niño quise ser médico. Entonces, tengo la suerte también de que mi papi es médico. Entonces, le veía, le seguía de vez en cuando, me llevaba a su lugar de trabajo. Al consultorio. Acá al dispensario del IES. Entonces, siempre me nació esa pasión también por la medicina. Entonces, cuando ya terminé, estaba ya a borde de terminar el colegio, en realidad ya tenía marcada ese sueño de ser médico. Yo como que ponía los pies en la tierra y decía como que no sé si vas a ser profesional en el fútbol. Veía muchas otras personas que eran muy capaces, mucho más talentosas. Entonces siempre quise mantenerme en el deporte amateur y claro, seguir mi carrera como profesional. En el momento que usted decide ya ser médico, me imagino que todo el apoyo de su padre al seguir la carrera que él tenía, entonces se le hizo mucho más sencillo. Sí, en realidad siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis papis. Yo feliz de que ellos estén siempre presentes. Mi mami igual, nunca recibí un no por respuesta en todas las cosas que me proponía, y bueno, eso me llevo en el corazón, ¿no? Y para la vida también. Se viene ya entonces un dejar Cotacachi. Por el tema de su vida profesional. ¿Cómo fue ese proceso? Al principio para mí fue bien difícil, sí, fue complicado porque yo era de las personas que no me gustaba irme de vacaciones de Cotacachi y aquí quedaba. Pero al principio fue un poco difícil la adaptación, obviamente a vivir solo. Vivía en un cuartito pequeño que tenía un bañito, lo mínimo indispensable. Y claro, yo dije, voy a Quito, chuta, ¿qué voy a hacer en Quito? Yupi. Pero bueno, no, en realidad ya las metas planteadas, el hecho de ya de haberme forjado ya una meta, tanto desde niño en la escuela, en el colegio de igual manera. Entonces, como que ya es a lo que vinimos, ¿no? Entonces, comenzamos a estudiar en Quito. La adaptación al principio fue un poco difícil también porque era como que encontrarme con personas de otros colegios, de otras partes, de otras provincias, la convivencia.
Y claro, también era la situación de que ya no tenía la facilidad de tener la comida, sino que yo mismo tenía que, con tal de tener arroz en la refrigeradora, arroz con cuchara, estábamos hechos. ¿Qué tal para la cocina entonces? No, sí cocino. Ahora, pero ahora, en ese tiempo. En ese tiempo súper mal. No me gustaban las arvejas, no sé por qué. A veces me tomaba así como un vaso de jugo y pasaba las arvejas como pastillas, pero lo más chistoso es que luego le decía a mi mami, mándame arvejitas. Yo mismo me cocinaba las arvejas, frijol, lo que me mandaban, ¿no? Entonces tuve que aprender a cocinar allá en Quito. Y me imagino que los primeros meses llegaba viernes y ir a volar a... Sí, eso sí. Fiestas de Quito a Cotacachi. Sí. A vivir acá las fiestas en Cotacachi. Sí. Luego ya se hacía un poco más difícil porque ya no podía venir porque tenía turnos, luego ya tenía un horario difícil, complejo. Ya no venía mucho acá a Cotacachi, ya me quedaba ya un poco más en la capital. En ese momento ya tuvo que dejar a un lado el tema deportivo, pero antes de su nexo con la carrera de salud, con la carrera de medicina, usted también practicaba el baloncesto. Sí, seguimos practicando todos los deportes ahora. Yo feliz también de representar a una agrupación Caos, la gallada de la infancia y hasta ahora tenemos una bonita amistad con todos los amigos. Resulta que todos también estudiaban en diferentes colegios, no éramos solo del Sánchez, nos encontrábamos más bien las tardes o el fin de semana y comenzamos a jugar básquet, entonces vimos que teníamos potencialidad. Y claro, nosotros les veíamos a otras agrupaciones, ¿no? A los Chicos Malos, a los Destroyers, a los Diabólicos, a los Multietnia, algunas agrupaciones, a los Centrales que eran mayores que nosotros y comenzamos un poco a querer también incursionar en el básquet. Y dando gracias a Dios igual nos ha ido súper bien. El último campeonato obtuvimos hace una semana y ya en la Máster. Hemos ganado, hemos perdido también. Nos servían, éramos sparrings de algunas selecciones como el Colegio Otavalo, por ejemplo, cuando éramos adolescentes. Entonces tuvimos la suerte también de poder jugar baloncesto con muchos jugadores de aquí de la provincia. De la provincia, ¿no? Y me imagino que también hay alto potencial en el tema del baloncesto también. En ese tiempo me imagino que jugaban ahí en la canchita de Diablo Calle igual. Sí, en el Diablo Calle o en el Coco. O sea, siempre han sido como que las canchas base para nosotros poder jugar, divertirnos. Ahora, bueno, ya hay el Club Nacional que está remodelado. Pero bueno, seguimos en las canchitas de añoranza, seguimos practicando cada vez que podemos. Y ahora está practicando en el baloncesto ya en la categoría máster. Sí, ahora parece estamos... una palabra mayúscula ya, sí, la palabra a veces no sé si sentirme bien o mal. No, pues hay que sentirse bien siempre. Ya una vez que llega a la universidad, estábamos contando de que también representó a la facultad en este caso, ¿no? Sí. A la facultad en el tema del deporte. ¿Seguía con su nexo en el tema deportivo? Sí, hasta el segundo año de la facultad seguía bien pegado al deporte. Entonces hicimos varias competencias en Quito también. Me invitaban también a participar los mismos compañeros de la universidad en las barriales en Quito. Entonces me encontraba con grandes jugadores y bueno, ahí les daba la guerra, la lucha. Entonces fue algo muy bonito. Luego yo estaba enseñado a practicar deportes todos los días, o sea, tenía el entrenamiento, o si no era en el club, o era en el colegio, pero luego ya perdí ese nexo del entrenamiento, entonces comencé a engordarme un poquito bastante. Sí. Pasé creo que por alrededor de unos 6 a 8 años que me estaba... proceso de engorde. Exacto, en engorde franco. Hasta que me gradué de médico, entonces ya tuve un poquito más de tiempo y comencé otra vez a retomar el deporte para... ¿Dónde fue el proceso de la rural que dicen, ¿no? Del médico rural. ¿Dónde lo hizo? Yo tuve la suerte de venir a hacer la rural aquí en Quiroga. ¿Allá? Sí. ¿No fue tan rural entonces? No, sí fue rural. Siempre me preguntan qué palanca tuvo, doctor. Pero bueno, en realidad la historia es que hay prioridades para escoger la rural. Ya. Y el 10% de los mejores estudiantes de todos los graduados tienen posibilidades de escoger. En mi tiempo nos graduamos 320.
el 10% eran 32, yo estuve en el 31. Ya, perfecto. Entonces, luego venían los casados, los casados con hijos, las madres con hijitos, Que pueden etcétera, elegir que también. pueden elegir de acuerdo a la prioridad. Entonces, como yo estuve en una buena prioridad, tuve la posibilidad de venir acá a Quiroga. Y hizo la rural en Quiroga. Hice la rural en Quiroga, feliz Entonces, en Quiroga. Regresó a las alberjas con su mamá. Regresé a las alberjas, pero ahora yo ya le cocinaba yo. Perfecto. Luego viene un proceso ya de posgrado. ¿Cuánto tiempo tardó ya en decidirse el posgrado que usted quería asumir? Sí, yo justamente cuando hice la rural, comencé a trabajar con muchos niños. Entonces, creo que esa fue una de las motivaciones para poder decidirme por la pediatría. No contaba en realidad cuando ya decidí la pediatría, cuando ya estuve en el posgrado, que la pediatría es como varias carreras porque toca estudiar los recién nacidos, los lactantes, los preescolares, los escolares y los adolescentes. Entonces, como estudiar una enfermedad varias veces, ¿no? Cuando yo entré al posgrado, yo decía, ¿para qué entré a pediatría? Pero bueno, en realidad fue el gusto y ahora soy feliz de trabajar con niños, me apasiona y me encanta. ¿Cómo es trabajar con niños? Es que es como seguir soñando todos los días. Es como que uno se alimenta y se mantiene en ese ambiente juvenil de ilusiones, de sueños, de seguir viviendo la vida. También obviamente de tristezas, de lloros, porque eso es la vida, no es solo felicidad. También a veces vemos cosas desgarradoras, cosas tristes, pero bueno, ver justamente esos cuadros es cuando uno más le motiva para que ese niñito que tiene esa posibilidad de tener un mejor futuro que cualquiera de nosotros lo tenga. Entonces ver esa sonrisa cuando nos abrazan, al principio no nos quieren, nos hacen de todo, nos pegan, etcétera, pero ya cuando van creciendo un poquito más y más todavía cuando vemos que un niñito que estaba enfermito en realidad se pone bien, es una alegría única, ¿no? Y como siempre yo les digo que también gracias a los papás, porque ponen en nuestras manos lo más valioso que es para ellos, que es sus hijos, ¿no? O sea, entonces es como una responsabilidad tan grande que para eso tenemos que estar bien preparados. ¿Casado, Byron? Casado. ¿Cuántos hijos? Tengo 2 hijos. ¿También practica ahí la pediatría? También practico la pediatría. ¿Sabes decir que en casa de herrero cuchillo de palo? Hace un momento usted habló y me causa bastante impresión porque Jomar, que es nuestro anfitrión, pues me hablaba y me decía, yo no sé cómo él hizo porque en realidad estuvo con bastante sobrepeso, ¿no? Y yo quisiera que les comente la experiencia porque hay muchas personas y bueno, en este caso estamos en una temporada en la que la gente suele comer, suele ponerse inclusive esos propósitos de año nuevo, ¿no? De bajar de peso y esas cuestiones. Yo quisiera preguntarle cómo fue su proceso en ese sentido. Bueno, fue un propósito del 2014. No, bueno, en realidad sí fueron cosas que me han marcado. En mi familia hay antecedentes de diabetes. Entonces mi padre estuvo un poco delicado de salud, fue algo que sí me movió mucho. La otra cuestión también es que me invitaban a jugar. En realidad me invitaban a jugar y claro, jugaba, tocaba bien la pelota, pero no corría. Y claro, luego yo veía a otras personas también que eran de mi misma edad, que todavía seguían jugando en las seniors, o sea, todavía súper atléticos, deportistas. Y más que eso es que cuando yo sentía jugar y también hacer deporte, me daba cuenta que a veces el mal genio, el mal carácter, las iras, los malos ratos, se me iban. Y cada vez que yo hacía un poco más de deporte, hasta se me cambiaba el día, como se dice. Entonces dije, no, o sea, hasta aquí fue, hasta aquí llegué. También comencé a enfermarme un poco, comencé a tener el ácido úrico elevado con este problema de la gota. Era por lo que estaba en realidad muy gordito. Entonces dije, no, o sea, hasta aquí llegamos. Se les acabó. Se les acabó, exacto. Entonces comencé nuevamente a retomar el ejercicio. Sí ha sido duro ya. O sea, las personas que hacen dieta, que es difícil en realidad, porque es bastante fuerza de voluntad.
Sí se me hizo duro al principio, pero luego ya como que retomé los hábitos que tuve al principio. Las aldojitas, exacto. Sí, ahora le meto un poco más de lechuga. Entonces retomé un poquito más la cuestión de la alimentación también. Ya no comía a deshoras, porque en el posgrado, cuando estaba estudiando la pediatría, a veces nos tocaba no desayunar, no almorzar, y había una merienda más o menos, y el único tiempo de comer teníamos las 12 de la noche, la madrugada, y era lo que haya, ¿no? Lo que haya, o sea, chifa, hamburguesas, papas fritas, lo que haya. Entonces creo que fue perder los hábitos, fue retomar los hábitos, mejorar la alimentación, y nuevamente retomar el ejercicio. Entonces sí se pudo, y sí se puede para las personas que... Sí se puede. Sí se puede, porque con Tati también hemos pasado por ese proceso, y en realidad sí se puede. Y ahí es un proceso que va teniendo sus altos y bajos, sí, también, ¿no? Y lo importante es, como usted dice, Doc, tener en claro de que no es lo que se come, sino más bien crear ese hábito y hacerlo pues de aquí de largo. Luego usted tiene un viaje del posgrado, ¿no? Sí, yo me gradué de médico en la Central, luego tuve la suerte de ganar una beca en la universidad igual, a través del Ministerio de Salud, y termino la pediatría en el Hospital Vaca Ortiz, en la maternidad Isidro Ayora, dentro de los hospitales bases, como parte del posgrado de la Universidad Central. Entonces vengo a devengar acá a Cotacachi, ¿sí? También teníamos la posibilidad de... ¿Cuál fue su palanca nueva? También fue... No es en serio. Ahí no fui el segundo, porque solo habían dos. Éramos alrededor de 16 médicos que nos graduamos. Y la situación es que los hospitales que no tenían pediatra o no tienen pediatra de todo el país piden devengantes de beca. Entonces, en ese año, en realidad, quien estaba de director zonal era el doctor Jaramillo, Gonzalo Jaramillo, de Otavalo. Entonces, el doctor había hecho la solicitud para el San Vicente de Paúl, para Otavalo y para Cotacachi. Como en Otavalo y en Ibarra sí habían pediatras, y aquí en Cotacachi no había pediatra, salió esa plaza. Pero yo no podía coger solo la sierra, tenía que coger de ley un año al oriente. Entonces salió el Puyo, Baeza, Altena, y en realidad estaba en la segunda prioridad. Entonces yo tenía la posibilidad de coger un año en el oriente y 2 años en la sierra. Entonces un año me fui a trabajar en el Puyo, y luego 2 años vine a trabajar aquí en Cotacachi. Estando aquí devengando la beca en Cotacachi, presentamos un proyecto, y tuve la suerte de ganar el proyecto, y fui becado a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur para formarme en el tema de disminución de mortalidad materna infantil, que ya fue un plus a lo que yo hice como pediatría. Entonces me fui a Seúl entre los años 2012 a 2014, era como semipresencial, entonces estaba varios meses, regresaba, y bueno, fue la historia del por qué también tuve que salir del país. ¿Y cómo es ese proceso de... porque hablando morochamente, como se dice, ¿no? Para un médico la vida es bastante compleja, ¿no? Porque se lidia con pacientes que somos impacientes, esa es la palabra. Entonces me imagino que estudiar y amalgamar ese estudio con el trabajo debe ser bastante complicado. Sí, en realidad un poco es la organización del tiempo. Entonces la cuestión es que mucho hacemos investigación también. Ahora soy docente en la Universidad Técnica del Norte en la carrera de Medicina, y comenzaba desde antes mismo a organizarme mucho en el tiempo. Entonces tenía el trabajo hasta cierta hora, luego el estudio hasta la noche. No dormimos mucho los doctores, ya por eso tenemos muchos pero fue la organización en sí, que sí se pudo concretar. Y bueno, también es ya la responsabilidad y el hábito que uno se va haciendo, ¿no? Se va haciendo ya en el transcurso del tiempo. Chévere, doctor. Y ya para ir finalizando, porque lastimosamente siempre el tiempo aquí en el programa siempre nos queda un poco corto. Yo quisiera preguntarle, lo primero que me nace a mí preguntarle es,
¿Cómo fue eso de retomar el deporte? ¿Y ahora qué deportes practica? Sí, bueno, en realidad yo creo que como que hice como una concienciación de qué es lo que el deporte me dio a mí. Y el deporte en realidad me ha dado a mí como un orden, me ha dado hábitos, me ha enseñado a ser humilde en el triunfo y en la derrota también, me ha enseñado la disciplina. Y obviamente eso es como se dice, ¿no? Es como que estamos saludables en mente y en alma. También le da felicidad, le da alegría, y algo que es increíble es que les da muchos amigos. Entonces, como que uno no pierde la esencia, ¿no? Sigue siendo el Chagrita, sigue siendo el Byron, el Albuja, como quieran llamarme, porque más allá de la cuestión del estudio y todo, yo creo que la base de todo es la esencia y lo que uno es. Entonces, regresar a ver las raíces y ahora ayudar a quienes o con quienes nos formamos en el deporte, en el estudio, es algo muy, muy bonito. Ahora, el deporte es vida, ¿no? Es salud, es pasión, es en realidad algo que es afín a la humanidad. Entonces, todos hacemos de una u otra manera alguna forma de deporte, no importa cuál deporte practiquemos, lo importante es que planchar, nos guste, incluidos esos. Entonces, creo que es algo bien bonito que me ha dado la vida y cómo se puede articular un poco del deporte. Actualmente camino o salgo a trotar un poco, siempre me meto a las 10K, a las 15K a llegar, que es lo importante, que también le da esa, no sé, como ese ñeque para seguir adelante en los proyectos que uno se presenta. Sigo jugando fútbol en la máster, orgullosamente del Barón Borussia, en Quiroga. Como es la vida, que ahora tengo amigos en todos los clubes, pero con el Leo Mejía me venía desde los 32, creo. Cada vez que ya llegues de las 40 te pasas a Quiroga a jugar. Entonces ahora juego en el Borussia, en la Master, y también... ¿Y han retomado, no, el campeonato? Sí, comenzamos hace unas 3 semanas. Con algunos amiguitos de la selección de Cotacachi hemos participado en algunos otros campeonatos Master. En Otavalo estuvimos últimamente. Y en el básquet también con los Master de los Caos, ¿no? Entonces, como no son campeonatos que hay todo el año, sino que hay como temporadas, entonces a veces como que juego un poco de básquet. El fútbol es lo que me mueve, es mi vida, entonces intento jugar fútbol lo que más se puede. Y para un poco poder aguantar el uno y el otro es el estar en el trote. El trote, ¿no? El trote diario. Bueno, ha sido el doctor Byron Albuja, médico pediatra, deportista de ayer, hoy, y creo que va a ser deportista siempre, ¿no? Que nos ha dado una cátedra de que todas estas, no recuerdo cómo se llaman, pero la serotonina, todo eso se activa cuando nosotros hacemos deporte, ¿no? Y eso es comprobado. Con Tati todos los días nos levantamos 4:30 de la mañana porque sabemos que si ya dejamos pasar esa oportunidad, después a las 2, 3, 4 de la tarde ya es imposible porque ya es una cosa, otra cosa, y muchas veces nosotros no podemos realizar el deporte. Entonces a nosotros también nos ha ido súper bien con eso, y espero pues de que en algún momento ya por ahí nos topemos, porque ya vamos también por camino a la máster, así es que... Invitado, ya le anoto para la isla o para los caos, tranquilo. Por ahí nos encontramos. Yo la última pregunta que yo le quisiera hacer ya para ir cerrando es, desde su aspecto ya médico, como profesional de la medicina, quisiera que les deje un mensaje a todas las personas que nos están mirando en este momento y les diga cuál es lo que el deporte deja en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, primero el deporte es como es el lema, ¿no? El deporte nos deja vida, nos deja salud. Solo por poner un ejemplo, los ecuatorianos, yo les sé decir a mis estudiantes, ya sabemos de qué nos vamos a morir, de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, que es de lo que la mayoría de ecuatorianos ya en la edad adulta o adulta mayor nos morimos: hipertensión, diabetes, sobrepeso. Y toda la base es muchas veces por el sedentarismo y por no hacer un hábito de salir a caminar, de bailar, de hacer algún movimiento. Entonces, primero considerar de que justamente el deporte nos da esa posibilidad de evitar estas enfermedades graves que en realidad ponen en peligro la vida y que de eso nos morimos los ecuatorianos. Lo otro, lo que acabo de mencionar, ¿no?
que hay un montón de neurotransmisores y todo que nos da felicidad, hace que nos enamoremos, hace que estemos contentos, hace que podamos incluso tener mejores respuestas ante una adversidad en la vida. También es muy importante el deporte porque nos permite vivir en sociedad, nos hace un poco más tolerantes, nos hace un poco más humanos, nos hace que seamos competitivos, que es bueno, pero también nos hace reconocer cuando la otra persona puede ser mejor a nosotros. Creo que no es solo la parte de formación como persona, sino también la vida de familia, el poder compartir con nuestros hijos, el dejarles que ellos también se desarrollen en lo que a ellos les guste. Y también es el hecho de vivir en sociedad. Entonces el deporte cala en la persona, en la sociedad, en la familia, en la vida misma. Gracias, doctor. Creo que algo que nos deja también el deporte es, y eso lo hemos estado palpando estos últimos tiempos, es el tema de solidaridad también, ¿no? Y creo que es una parte fundamental de nosotros como seres humanos, pues ser solidarios con nuestro hermano, a lo mejor que se cayó, que tuvo algún accidente, y nosotros poder ayudar también en ese aspecto. Ha sido el doctor Byron Albuja, médico pediatra, como decía hace un momento, deportista hoy, mañana y siempre. Ya nos estaremos encontrando en algún momento en la máster con palabras, con letras mayúsculas. Así es que agradecido con usted por estar aquí y ojalá pues en algún momento nos encontremos por ahí en las canchas también. Muchas gracias, estimado Iván. Muy amable. Ha sido pues el doctor Byron Albuja. Nosotros agradecemos a nuestros auspiciantes, a Comercial Muñoz, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a Punto Rojo LR, a el Laboratorio Clínico Jordán, de la doctora Elsa Ruales, de la pizzería Oscar Aceitel, el Internet del Ecuador, al asadero de pollo Super Pollo, a la cooperativa de ahorro y crédito Unión Elegido, a la asesoría y consultoría transporte y movilidad, al café Señor León, este café que nos hemos servido pues el café directamente desde Intag, desde Peñerrera para el mundo, y a Comercial Isabelita. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, con ustedes en otra oportunidad. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que aprovechen, traten de siempre estar activos, saquen a pasear al perro, abracen a la persona que tenga al lado y dígale vamos a caminar, y siempre trate de estar activo, que queda comprobado de que una vida activa es la que nos va a durar un poco más que una vida sedentaria. Así es que nos estaremos encontrando y les estaremos esperando en la próxima oportunidad que pues nosotros estemos con ustedes. Así es que nos estaremos encontrando el próximo sábado con más de Un Café Con. Hasta pronto.